Ya. Damos inicio a nuestro ciclo de conferencias virtuales de la Semana del Contador Público 2020, que se llevarán a cabo desde hoy, lunes 7, al viernes 11 de septiembre. Cada conferencia tendrá espacio de 1 hora, siendo los 10 últimos minutos el espacio para esclarecer las preguntas del público asistente. Sin más, damos paso a nuestra primera conferencia con el tema Aspectos financieros de Reactiva Perú para pequeñas y medianas empresas, con el expositor, el contador público colegiado Rolando de la Cruz Asmat. Además, contamos con la presencia del contador público colegiado Jorge de Velasco, quien será el moderador. Le cedemos la palabra al señor Jorge de Velasco. Estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos en la semana de celebración del contador público en el Perú. En mi condición de presidente de la Comisión Técnica Nacional Permanente de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, tengo el honor de presentar esta conferencia virtual que tratará sobre los aspectos financieros de Reactiva Perú para las pequeñas y medianas empresas. Recordemos a los participantes que pueden formular sus preguntas a través de Facebook Live, las cuales presentaré para que sean atendidas por el expositor en los últimos 10 minutos de la presente conferencia. Para tal efecto, contaremos con la invalorable participación del colega Rolando de la Cruz Asmat, quien es contador público por la Universidad Nacional de Trujillo, con maestrías en Ciencias Económicas con mención MBA, Dirección Bancaria y Mercado de Capitales, doctorado en Administración y especialización en Costos en la Gestión Empresarial por el Colegio de Contadores Públicos de Lima, conferencista y docente universitario. Actualmente es gerente consultor de Costing, gerente financiero del Estudio Contable DB y presidente del Comité Técnico Nacional de Administración y Finanzas de la Junta de Decanos de Colegios y Contadores Públicos del Perú, a quien le damos la más cordial bienvenida e invitamos a desarrollar la ponencia a partir de este momento. Muchas gracias. Ok. Muy buenas tardes. Para saludar a la Junta de Decanos, a los miembros de la Orden, a estudiantes, a profesionales, a todo el público en general, para tratar el tema de hoy, que justamente me lleva a lo siguiente, ¿no? Yo estoy muy agradecido por la invitación y lo primero que quiero resaltar es algo importante. El Estado hace esfuerzos por manejar mejor la economía y lo que vamos a tratar de dar a entender es cómo participa el Estado, los entes involucrados desde el punto de vista de agentes reguladores, la condición también de las entidades financieras, ¿por qué no también hablar del sector real, el sector financiero, en un mundo donde realmente necesitamos de todos, ¿no? Para eso también, más o menos, viene también la teoría relacionada a insumo producto del premio Nobel del año 1973. El premio Nobel de Basil Lentiev, me refiero a su tema de insumo producto. Y la otra teoría también que me trae al recuerdo basado en esta exposición es relacionado a John Maynard Keynes, ¿no? El tema del la asistencia del Estado para la sociedad, ¿no? Entonces, esos temas, pues, las traigo hoy día y simplemente lo que intento hacer es plantear un hecho importante, ¿no? El tema ya se dio, es el aspecto financiero de Reactiva Perú para pequeñas y medianas empresas, puesto que aquí hay varias cosas que tomar en cuenta, dado que tenemos lo que es el capital de trabajo, lo que tenemos que ver con el tema de corto plazo, como lo plantea desde la ley, desde que se dio inicio a este problema de la economía ya paralizada, partiendo de la ley 31011, que delega facultades al Poder Ejecutivo para la atención de emergencia sanitaria
en la reactivación de la economía nacional. Esta parte importante de los poderes que se le otorga al Poder Ejecutivo justamente toma la decisión de reactivar la economía y más o menos en la primera semana de abril del año 2020, pues se da el decreto legislativo 1455. A mediados también de este mismo mes se da el decreto legislativo 1455. ¿Y por qué no también hacer mención al decreto de urgencia, ¿no? El decreto supremo, mejor dicho, el 124/2020 también, porque estos tuvieron impactos ya en el tema que hoy día vamos a tratarlo, ¿no? En principio, el decreto legislativo 1455, protección a los sectores productivos, extractivos y de servicios, tenía que ver mucho con la parte importante de simplemente de intentar proponer la protección a los sectores productivos, extractivos y de servicios. Eso fue lo que se planteó en esta parte del decreto legislativo. De ahí que dictó medidas para reactivar la economía, justamente para entender cuál era el propósito, ¿no? El propósito era promover la agricultura y riesgo, la pesca artesanal, como se describe ahí, acuicultura, minería, industria, turismo, artesanía y para otros fines. Y dentro de ella, pues lo que más resalta es la micro y mediana empresa y por supuesto también la gran empresa. Entonces, en este ambiente, nosotros tratábamos de más o menos entender de qué es lo que se trataba en este decreto legislativo y ante esta situación de reactivar la economía nacional. Para eso también es bueno entender algo que es importante, el tema del PBI. Pero voy a hablar del PBI sobre la demanda agregada, para más o menos comenzar a entrar en el tema, ¿no? Porque bien es cierto, se dio el decreto legislativo 1455 para las medidas de aislamiento social derivados de la declaratoria del estado de emergencia nacional. Pero si nosotros entendemos el PBI por demanda agregada, sabemos que tenemos que ver mucho con el tema del consumo, el consumo nacional, ¿no? La inversión, el gasto público y también las exportaciones e importaciones. Y es ahí donde entra más o menos la teoría de Vasily Lentiev de insumo-producto para el tema de los productos terminados. Nosotros también deberíamos tomar en cuenta lo que es el sector real, donde tenemos básicamente el mercado de productos, el mercado de los factores de producción, las familias y la empresa en sí, ¿no? Entonces, las condiciones de lo que se presenta en este entorno real, por supuesto también el gobierno y tiene que ver mucho con los efectos de la participación de exportaciones e importaciones. Entonces nosotros sabemos que si en la economía, la cadena de pagos desde el punto de vista macroeconómico, si las familias no tienen dinero, indudablemente no habría consumo. Y si no hay consumo, indudablemente no hay producción y entonces comenzamos a detener eh, todos los efectos de la economía, ¿no? Hay el sectores que están paralizados. Y de ahí la emergencia que se dio a través del gobierno para poder determinar ya la parte de la acción de este importante decreto legislativo y que a partir de ahí podamos ver cuál era su voluntad del gobierno, ¿no? Y la voluntad del gobierno ha sido simplemente dirigirse a que las empresas pues, puedan solucionar su problema de caja, ¿no? El tema de la liquidez. Y por qué no decir también la parte importante de lo que respecta a la parte del decreto legislativo que ya se enuncia por ese lado, el programa de garantías, como lo expresa en este mismo decreto legislativo, del Gobierno Nacional para la continuidad de la cadena de pagos, ¿no? Este programa, a través de la ley, se le llamó Programa Reactiva Perú, que en adelante se va a referir justamente a eso, ¿no? En este decreto legislativo se lanza
los primeros 30.000 millones para el crédito, ¿no? Basado en el programa Reactiva Perú. ¿Y por qué se da? Porque justamente en el tema de la reactivación de la economía, nosotros tendríamos que haber visto algo que es importante, ¿no? Que es el incentivo, ¿no? El tema de ayudar en el tema de la cadena de pagos de corto plazo, los plazos con los trabajadores y con los proveedores, y que además de ello, a través del Decreto Supremo 124-2020, se inyecta nuevamente más 30.000 millones más. Entonces tenemos ya más o menos 60.000 millones que está manejando Reactiva Perú. ¿Qué debemos entender de Reactiva Perú? Tenemos que entender que justamente las entidades del sistema financiero, que estaríamos hablando del sector financiero, donde nosotros conocemos que existen pues los agentes deficitarios y los agentes superavitarios. De buena cuenta, se lanza ya el Reactiva Perú y las empresas del programa Reactiva Perú, las que podemos notar ya como agentes deficitarios, pues se van a las entidades del sistema financiero para ser evaluadas. El sistema financiero pues se evalúa y una vez que ha calificado, entiéndase que ha visto también que no se pueda interrumpir la cadena de pagos simplemente para cumplir con ese hecho, ¿no? Las empresas deberían tener ciertos requisitos y si cumple todos esos requisitos, indudablemente las entidades financieras pues, podían pasar simplemente a activar la garantía, ¿no? Esa garantía que hablábamos del programa de garantías, que se conoce como Reactiva Perú, COFIDE entra a tallar ahí, activa la garantía y lo que hace también es verificar las condiciones de estas empresas que entran al programa Reactiva Perú. ¿Cuáles son esos puntos básicos que mira COFIDE? COFIDE ve la parte de la viabilidad en el sentido de que haya sido una empresa que esté operando, que la forma también de pedirlo esté también dentro de los tramos del tamaño de la empresa, su operatividad, comienzo a poner algunos requisitos para cumplir y lo que era más importante es la capacidad de pago, ¿no? Se toma ese criterio porque el programa justamente lo que intenta es inyectar dinero en el corto plazo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para acceder a este programa? Eso fue lo que comenzó a verificar las entidades del sistema financiero. La primera es que decía que no debería tener deudas tributarias al 29 de febrero del 2020 por un monto no mayor de 4.300, o sea, una UIT, ¿no? Para solicitar el crédito. Si eso cumplía, bueno, ya era el primer requisito y con eso uno ya podía ir a solicitar el crédito, ¿no? Otro de los puntos que también tiene que ver con la parte de los que conocemos el riesgo de crédito, simplemente aquí pedía que no debería estar clasificado en el sistema financiero en la central de riesgo de la SBS, en la categoría normal o con problemas potenciales. Si esto se daba, entonces un poco que estaba viendo el tema de qué tanto podíamos por ahí mirar el riesgo de crédito, ¿no? La SBS también se ha preocupado de esta condición importante para el programa Reactiva. Otro punto importante era que esta parte de la dación del Reactiva Perú no debería estar vinculado con la empresa otorgante, en este caso de la empresa del sistema financiero, ¿no? Así como también menciona la ley 3737, que tiene que ver con la reparación civil al Estado por condiciones de corrupción y que ya estén en camino, o sea, eso ya era el punto central, ¿no? Entonces, en este programa, justamente lo que se estaba viendo era de, por un lado, no tener demasiadas deudas con el fisco, y lo segundo es no elevar el riesgo país, y lo otro simplemente las entidades que se encontraban en condiciones de juicios a través del tema de corrupción o tenían que ver con la reparación del Estado, simplemente no se les negaba, ¿no? Fueran condiciones básicas y por ahí lo que más trajo como inconveniente era cómo poder identificar a la microempresa, ¿no? Que es el tema del día de hoy.
Entonces, para el tema de la microempresa, por ahí dio algunos alcances, ¿no? Para ver cómo lo habíamos clasificado. Entonces, las empresas con créditos destinados a financiar actividades de producción, comercialización y prestación de servicio, cuyo endeudamiento en el sistema financiero, sin incluir, o sea, retirando los créditos hipotecarios para la vivienda, no deberían ser mayores a 20.000 soles, ¿no? En los últimos 6 meses. Esta definición incluye a las personas naturales con negocio. Por ahí en la ley 1455, en el decreto legislativo 1455, ya se había dado también una clasificación por el tema de garantías. Y se había determinado que más o menos entre 30.000 y 10 millones era lo que se iba a tomar en cuenta para el tema de las garantías. Y de ahí, ¿qué es lo que podía utilizar la microempresa, ¿no? Como la intención era manejar el tema de capital de trabajo, porque esa fue la primera intención del gobierno y creo que la sostiene hasta hoy día, también decía que podía medirse a través de los 3 meses de ventas promedio en el año 2019. Y eso tendría que ser obtenido de SUNAT, ¿no? En las declaraciones juradas, prácticamente eso es lo que daba como referencia, ¿no? Y de ahí que para el tema de la microempresa pedía también montos equivalentes a 2 meses de deuda, ¿no? Del año 2019, pero con la SBS, hasta un máximo de 40.000 soles. El que resultaba mayor o pre-evaluación de la capacidad de pago que también hacía, en este caso como responsabilidad, las empresas del sistema financiero. ¿Qué podemos también considerar aquí en esta parte de la evaluación? Eh, Entiéndase como una cuestión de capital de trabajo, ¿no? O entiéndase como una obligación de corto plazo, o el caso, lo que nosotros ya conocemos, que capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. Pero en estas condiciones ya de cambios de formas de manejar el gobierno, el capital de trabajo tiene una connotación ya diferente, ¿no? Que eso lo vamos a tener que tratar y ver de qué manera podamos sustentarlo, porque vamos a ver los activos de corto plazo y los pasivos de corto plazo también. Pero, como yo les decía, esto está cambiando y entonces por ahí va la consulta de algunas consultorías que uno había obtenido, donde la gente no sabía cómo identificar. Y de ahí que se hizo importante intentar por ahí ayudar a la gente a entender que el capital de trabajo ha cambiado de condiciones, ¿no? Ya no estamos en el tema presencial y por eso que por ahí van a resultar otras obligaciones de otro tipo, ¿no? Que ya lo adelanto de por medio, ¿no? ¿Qué más nos decía este importante decreto supremo, el 124 del 2020? Justamente aquí fijaba ya, y justamente aquí se hizo el cambio, ¿no? Ya no eran de 30.000, ahora con la nueva tabla de garantías, justamente aquí tenía 90.000 soles y los 10 millones. Y al costado aparecen las garantías más o menos que se podían estar manejando al inicio del crédito, ¿no? Por supuesto, esto va a bajar, va a ir dándose de poco a poco, ¿no? Y lo que era importante en esta parte también era la tasa de interés. Y la otra era el tiempo en cual podían utilizarlo, ¿no? De acuerdo a este mismo decreto supremo y también a lo que ha mandado el decreto legislativo 1457, que dio algunas aclaraciones de algunos puntos que no estaban muy claros en la 1455, pero que ya aclarado ese punto se entendió respecto a algunos indicadores, algunas apreciaciones referente a los requisitos, referente a la concepción también de lo que era el manejo de estos montos para las garantías que se supone que van a realizarse hacia adelante, ¿no? Por eso que se le llamó garantías, porque hay una participación también, en el caso de COFIDES, que estoy adelantando, que tiene que ver con la Dirección de Tesoro Público, que tiene que ver con la SBS, el Banco Central de Reserva también, ¿no? Entonces me voy al tema de las tasas y lo describo acá con una condición ya extraída del mismo decreto supremo, en la cual pues nos da los montos que van desde el 0,5% hasta el 3,6%. Entonces equivale a decir que si vamos a aumentar más el 0,5% por la garantía que ofrece el Estado para estos créditos, indudablemente tendríamos tasa del 1%
al más o menos 4.10%, ¿no? Esas serían las tasas en promedio que se van a manejar, ¿no? Los límites permitidos, ¿no? El límite también del crédito máximo de 36 meses con periodo de gracia de 12 meses, y que aquí justamente aclaran muy así, si se quiere a detalle, porque muchas veces las garantías van al perdón o al más o menos el traslado de la tasa de interés, ¿no? Y se tendría que pagar el principal, pero en este caso lo toma prácticamente a la cuota, ¿no? Porque la cuota incluye básicamente el interés y el principal, ¿no? A saber de otros detalles que tengan que ver también con la cuota, ¿no? Que podría ser el gravamen, el seguro, que podría haber la comisión también por el efecto de entrega de información en la vida, en el momento que vamos manejando, ¿no? Entonces, estos temas tratados en este decreto, pues también el decreto nos pone condiciones básicas como la restricción para su uso, ¿no? Nos decía que si podemos obtener el crédito, deberíamos tomar en cuenta la parte de la adquisición de activos en la cual no podíamos permitir. De esta manera no puedo comprar, por ejemplo, maquinaria, no puedo comprar vehículos, no puedo comprar infraestructura, ¿no? Y este era un tema de la restricción. No debería utilizar para esto, ¿no? Pero ya de ahí vamos a la rueda de preguntas para entenderlo mejor qué cosas se puede entender ahora como capital de trabajo, ¿no? También decía que la compra de acciones o participaciones en empresas como bonos y otros activos monetarios no se podía utilizar para eso. Por otro lado, también el pago de obligaciones financieras vencidas con las entidades del sistema financiero, ¿no? Entonces, eso también deberíamos tomarlo en cuenta porque no se debería utilizar también. Como el caso más puntual, porque algunos dijeron, bueno, la tasa es tan baja que yo aquí simplemente lo que voy a hacer es prepagar mis obligaciones vigentes y con eso desaparecerlo a una tasa en la cual me están dando, entonces yo podría tranquilamente salir del problema, ¿no? Pero esas obligaciones fueron contraídas antes y lo que está haciendo simplemente en Reactiva Perú es que simplemente se dé el camino para seguir operando, no para obligaciones que se habían contraído anteriormente. Por eso también lo señala ahí como una de las restricciones, ¿no? Básicamente. Otro punto que tendríamos que ver con el tema de garantías, y aquí es donde entra a tallar ya el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General del Tesoro Público para establecer el tema de las garantías. Aquí tendríamos que tomar en cuenta el atraso de los créditos, ¿no? Para el tema de las garantías. El MEF, a través de la Dirección General del Tesoro Público, pues esas garantías van a ser fideicomisos de titulación, ¿no? Y entonces aquí entra a tallar un nuevo comportamiento de algo que de repente ya habíamos dejado un poco de tomar los conceptos, las formas de llevarlos adelante, ¿no? Entonces, como aquí también se le da a COFIDE la administración de esta garantía, simplemente por la información misma que se presente, más o menos se van a presentar a 90 días, ¿no? Estas garantías tendrían que ver con la cartera de créditos que se implemente mediante el fideicomiso de titulación, ¿no? ¿Qué más nos dice acá? Las garantías individuales que se implementan mediante la comisión de confianza u otro instrumento similar a la naturaleza. La ley también puntualiza, ¿no? Que en caso de encontrarse con personas que, habiendo hecho la calificación y habiéndosele otorgado Reactiva Perú, podrían tener problemas de perder la garantía. Cuando se pierde la garantía, prácticamente ellos van a asumir con el 100%, ya no habría participación del Estado, ¿no? Y de ahí que vamos a ver también las inquietudes que tengan que presentarse en relación a lo que se está denunciando el día de hoy. Me acuerdo ahí escuchando las noticias del Congreso, ¿no? Donde están mencionando de que se han dado los créditos y que muchas empresas ya quebraron. Entonces, por acá también habría que tomar en cuenta, de acuerdo a la ley, y cómo es que esto también lo podemos solucionar en el manejo de este tema, ¿no? Los reportes que se hacen, los reportes que se están realizando justamente tienen que ver con las relaciones que hay con estas importantes entidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de las empresas deudoras, han tenido que pedir a las empresas del sistema financiero
Y aquí es donde ya entra a tallar el tema de las responsabilidades, ¿no? El gerente ha tenido que hacer una declaración y haber firmado una declaración jurada referente a las empresas deudoras, a esas empresas que han solicitado el crédito, ¿no? De tal manera de que quien se va a hacer responsable de todos estos efectos va a ser justamente el gerente, ¿no? Los gerentes van a tener que asumir eh, esta importante responsabilidad frente a las deudas. Por otro lado, también lo hacen responsables a las empresas del sistema financiero para el tema de la calificación, la dación de la colocación del crédito. Por eso es que la empresa del sistema financiero tendrían que reportar información al Banco Central de Reserva para ver el tema de operaciones, cómo le ha ido en el manejo de estos créditos, ¿no? También tendríamos que dar información ahí, si fuéramos nosotros las empresas del sistema financiero, a COFIDE, ¿no? Y COFIDE, por supuesto, al MEF y del MEF a la Dirección General Tesoro Público para comenzar a utilizar las garantías, ¿no? La SBS también por un tema de ir midiendo el problema de riesgo del mercado, ¿no? Y de ahí el tema de Contraloría General de la República por las condiciones de cómo se está manejando estos fondos por el tema de las garantías, ¿no? Y de ahí que tendríamos que ver cuál es el grado de responsabilidades que tendría que ver en este entorno de la dación de los créditos, ¿no? Por el fondo, por este fondo que llamamos Reactiva Perú, ¿no? Muy bien, si yo tuviera alguna pregunta hasta esta parte, estaría pues en la oportunidad de poder responder ante esta exposición, ¿no? Bueno, quedo de ustedes y estoy a su disposición, ¿no? Bueno, muchas gracias por toda esta explicación, clarísimo, pero pues siempre hay dudas. En ese sentido, tengo algunas preguntas, ¿no? A ver, ¿qué podemos considerar dentro del concepto de capital de trabajo? Tomando en cuenta que hay una serie de restricciones señaladas por la norma, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la no adquisición de activos fijos, no era posible comprar acciones o participaciones en empresas, bonos o activos monetarios, así como para realizar aporte de capital, el pago de obligaciones vencidas de las empresas deudoras con empresas del sistema financiero o prepago de obligaciones financieras por la deuda no vencida. ¿Qué pasa con aquellas empresas que no llevan contabilidad? Por ejemplo, las que están en el régimen especial de renta, ¿no? O sea, ¿cómo, a ver si nos podría explicar esa situación? Muy bien. Las condiciones, por ejemplo, de algunos clientes que tuvimos ahí la oportunidad de asesorarlos, justamente el tema de poder estar simplemente en cumplir las obligaciones tributarias, pues ellos no han llevado su contabilidad y entonces las condiciones les han sido difíciles para poder considerar este tema del capital de trabajo, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, yo tengo muy claro que cuentas por cobrar, tengo también el dinero en el banco que sí lo puedo manifestar y tengo también el inventario, ¿no? El inventario ahí en los almacenes que también puedo demostrar qué es lo que yo tengo. Y con eso tengo el activo de corto plazo. Después tengo, por otro lado, yo sé a quiénes le debo y también, por un lado, tengo letras firmadas, eh, tengo también la exigencia de ello, documentos que hemos firmado. Por ese lado, o sea, tengo cómo demostrar la parte del movimiento de capital de trabajo. Pero el gran tema es que muchos se emocionaron en términos que no tenían la contabilidad y entonces se han dado cuenta hoy en día de qué tan importante es llevar una contabilidad, ¿no? Una contabilidad que no sea tributaria, sino una contabilidad que les ayude justamente a tomar decisiones. Y de ahí me dijeron, bueno, yo, por ejemplo, en estos momentos, yo no tengo ventas. Y el tema de las ventas, yo cambié el lenguaje, le dije, mira, capital de trabajo no solamente es lo que nosotros conocemos como activo corriente y pasivo corriente. A mi punto de vista, le digo, todo lo que genere el tema de la liquidez. Y gran cantidad de clientes han sido por el manejo de restaurantes, ¿no?
ellos me decían, bueno, yo tengo gran oportunidad de ya Reactiva Perú me está sacando adelante, pero yo debo estar pensando en qué hacer mañana, ¿no? Porque mañana ya pasamos un mes, otros ya pasamos 3 meses, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya nos queda poco tiempo para empezar a comenzar a pagar. La tasa de interés es importantísima, pero yo les comentaba, le digo, miren, se han abierto una gran oportunidad el día de hoy. Tu canal de ventas era presencial, pero hoy se requiere que tu canal de ventas también sea virtual. Entonces, ¿en qué deberías invertir? La primera condición que tienes que invertir es en garantizar tus alimentos, porque una cosa son los protocolos y otra cosa es que una entidad te certifique lo que estás haciendo. El tema de la inocuidad en tema de productos. Entonces, eso justamente es lo que tendrías que hacer. Ahora, al margen de estas condiciones, vas a tener que invertir en todo lo que se refiere a tecnología, ¿no? Porque también tienes que ver el nexo después de la inversión en las certificaciones, pues va a garantizar no solamente el mercado nacional, sino también el mercado latinoamericano, ¿por qué no? ¿No? Entonces, en ese sentido, ya podrías tener un panorama cercano a lo que es el capital de trabajo nuevo, ¿no? No sé si, Jorge. Sí, bueno, interesante la perspectiva que nos señalas, pero hay situaciones, creo, un poco límites, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de algunas empresas que han estado alquilando o tienen locales alquilados en los centros comerciales y estos han sido cerrados completamente y ni siquiera pueden dar, bueno, en los primeros 3 meses no podían dar o cambiar de giro, ¿no? Que es un poco lo que estás proponiendo. Entonces, esto complicaba porque ya tenían, bueno, tienen que pagar el alquiler, porque eso no se lo han perdonado, ¿no? Los centros comerciales, y no tenían ingresos. Encima tenían que manejar la parte laboral, y entonces si habían logrado tener, o les habían aprobado, digamos, la suspensión perfecta, digamos que como que les aliviaba, pero en muchos de los casos el Ministerio de Trabajo ha dicho que no. Entonces ahí tienen otro gran pasivo, ¿no? Tienen un pasivo laboral y un pasivo por pagar digamos, con sus proveedores, en este caso del centro comercial. Eso complica bastante, ¿no? Ahora, veamos, acá tengo unas preguntas. Antes de pasar a las preguntas, yo quería hacer un comentario, ¿no? Acaba hace unos días, de ser publicado el marco macroeconómico multianual 2021-2024, y tiene información muy interesante sobre Reactiva Perú, ¿no? Yo creo que el más impactante, y creo que ahorita paso a las preguntas, según los datos que están señalados ahí, dice que el 2% de las empresas, la cantidad de empresas que han accedido al Reactiva Perú, son grandes empresas. O sea, el 2%, que son grandes empresas, han obtenido el 57.5% de los montos de créditos. Y el 97.4% de la cantidad de empresas, que son MIPES, solo han tenido acceso todas ellas al 39.2% de los montos de los créditos, ¿no? En ese sentido, también van las preguntas del Facebook, ¿no? Nos dice, por ejemplo, la colega Jacqueline Ramírez, solo se dieron préstamos a grandes empresas y no a microempresarios, y si sabe si va a haber alguna tercera etapa, ¿no? Me gustaría saber su opinión. Ya. Mira, el caso de lo que todavía queda como saldos todavía para ser utilizados, el Estado se está lanzando al mercado, o mejor dicho, está tomando propuestas de manera medida, ¿no? Dado que hasta ahora tenemos una incertidumbre de no saber cuál es el tiempo en que todo esta paralización se va a generar. Entonces, lo que tenemos por ahí todavía se están haciendo análisis de más o menos cuánto sería la nueva propuesta, ¿no? de montos para Reactiva Perú. Pero aún cuando ya se dieron los créditos, la gran pregunta
es qué hacer frente al dinero que ellos tienen, ¿no? Ya se han dado cuenta, por ejemplo, por un lado, que para tratar de bajar el préstamo, han podido negociar con los trabajadores. Les han dicho, mira, si nosotros tuviéramos cerrado, indudablemente no tendrías trabajo, pero tenemos una obligación contigo. ¿Qué te parece si nos unimos ambos y comenzamos a salir adelante? Esto va a pasar y entonces continuar hacia adelante, porque también hay un clamor, ¿no? Para la suspensión perfecta, pero como no se está dando, entonces esto también trae como consecuencia una especie de alianza entre trabajadores y el mismo mercado que se encuentra regresado. Ellos son testigos de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, por ese lado es que más o menos preveemos que va a haber una ampliación sobre esto, ¿no? Dado que ya tenemos por ahí más o menos midiendo año y medio que va a durar en el tema de atender sobre el tema de la vacuna, ¿no? Ahora, no tenemos todavía muy claro si la vacuna ya se dio o de repente todavía va a ser más tiempo, porque hay que medir anticuerpos, hay que los expertos en este tema nos han dado una visión más o menos cuánto podría ser, pero eso podría ser más tiempo. Entonces, en base a eso, yo creo que de aquí a 2 o 3 meses nuevamente van a tener que pronunciarse sobre la Reactiva Perú. Esa es mi apreciación, ¿no? De acuerdo. A ver, desde el Facebook nos consulta el colega José Díaz Peña si la evaluación es a la empresa o a sus representantes legales. En este caso es a la empresa, pues, ¿no? Porque la empresa es la que asume. Y de ahí que nosotros conocemos el principio de contabilidad, ¿no? De la entidad. O sea, quien asume todo esto es la empresa, pero hay un tema de poderes que se hace responsable, en este caso el gerente, ¿no? Eso está Hay una claro. responsabilidad solidaria. En caso no pague la empresa, se van contra los bienes digamos, del que tomó la decisión. Así es. Porque lo dice la ley, ¿no? Lo dice la ley. Bastante Y es más, serio. también contra las empresas del sistema financiero, porque ellos son los que evaluaron, ¿no? Eso es lo que está dejando entrever la ley también. O sea, le echa mano a los dos. Y ahí tiene Claro, que entrar COFIDE en este tema, ¿no? claro, el problema es quién va a evaluar posteriormente si se cumplió con todas esas limitaciones o esas regulaciones, ¿no? Porque tendría que ser una especie de auditor, ¿no? Pero los bancos no van a enviar un auditor, me imagino, No, ¿no? Un pues. poco difícil, ¿no? Llegar a eso. Sí. Tenemos otra pregunta del Facebook. María Angélica dice lo siguiente: la ministra Alba en su interpelación en el Congreso manifestó que Reactiva Perú está específicamente orientado para el pago de remuneraciones y proveedores. ¿Es así? Exacto. Así es. Lo ha dicho bien claro, ¿no? Y la ley también lo expresa exactamente así, ¿no? No puede ser utilizado para eso, por eso es que puse ahí en mis presentaciones, ¿no? ¿Para qué no podría ser utilizado, ¿no? Entonces, yo creo que la medida de todos los que tienen dinero están por tratar de hacer el prepago de deudas que están por vencer, ¿no? Dado que tienen una tasa mayor al que les han otorgado, ¿no? Pero está prohibido, entonces hay que ceñirnos a la ley, porque al final, que esto salga mal, hay una mala utilización, van a perder la garantía. Al pedir la garantía, ya no lo va a asumir el Estado, sino van a tener que asumirlo ellos, dado que también en la ley se precisa ese punto, ¿no? A propósito de tasas, en el último marco macroeconómico multianual 2021-2024, se señala como una información importante que las MIPE fueron las más favorecidas por las rebajas en tasas de interés. ¿Es cierto esto? ¿Cuál es tu opinión? Mira, la gran lección que han tenido las pequeñas o microempresas es que no han podido utilizar el Reactiva Perú y de una u otra manera están intentando pues entrar al tema de formalidad, dado que han sido desfavorecidos a pesar de que ellos han participado mucho en la economía. Entonces un poco que por ahí hay gente que no ha tenido ni siquiera el RUC, ahora lo quiere tener para poder entrar a este tema de la oportunidad que tienen con Reactiva Perú, ¿no? Entonces, por ese lado también vemos que está alentando el tema de la formalidad, ¿no?
Bueno, definitivamente las empresas informales no han podido tener acceso a esta fuente de financiamiento, ¿no? Los que no tenían Así RUC es. o inclusive las que parcialmente declaraban, porque al final estaba en función al promedio, digamos, de lo que vendieron el año pasado, ¿no? Respecto a uno o Así dos es. meses, en su momento, o Ujú. a la cantidad de planilla o de personal que tienen en su planilla, ¿no? Su planilla electrónica. Entonces, no, como que por ahí no les ayudó mucho ser informales, ¿no? Así es, por eso te comento que el tema va por ese lado, ¿no? Y realmente sí lo necesitan porque en la medida que están consumiendo sus recursos, están saliendo a los medios, están saliendo al mercado, donde ellos se acostumbran a vender, pues, pero eso no es todo, pues. El consumidor se está volviendo selectivo y está apuntando simplemente a dos aspectos importantes, que es el tema de la alimentación y la salud, ¿no? Que es básicamente que lo está atendiendo. Entonces, ellos están vendiendo de una u otra manera ropa que de repente sí se utiliza, pero que solamente para pasar el tema de lo que estamos viviendo el invierno, ¿no? Que obligadamente tienes que poner tu chompa y abrigarte un poco más, ¿no? Por ahí está tratando de salir, pero que la gente se está volviendo más selectiva porque se le está acabando los medios, los recursos económicos, ¿no? Y eso también hay que tomarlo en cuenta en las decisiones, ¿no? Que hay en el manejo de mercado, ¿no? Respecto a la temporada de invierno, la verdad que ha sido bien crítico, sobre todo para los empresarios de Gamarra. ¿Por qué Así, razón? Porque Gamarra estuvo cerrado en todo ese tiempo donde se hace la campaña de invierno. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido importaciones básicamente de China, ¿no? Pues todos sabemos que sus precios son bien competitivos, pero no había una producción que pueda competir con ello, ¿no? Entonces, digamos que tienen una oferta, ¿no? Mayor y no tienen pues una producción en masa que le permita tener costos o reducir o sus costos fijos unitarios, ¿no? así Entonces han es. estado doblemente castigados, ¿no? Sí, ¿qué hacer ante eso? Un poco complicado, Sí, ¿no? es un tema ya de apalancamiento ahí que tiene que ver con los costos fijos, pues, ¿no? Y esos son los que lo están ahogando también a este importante sector. Y eso le ha afectado a todos los departamentos del Perú porque Gamarra pues es el abastecedor de la temporada de invierno, ¿no? Entonces ahí Así es. hemos tenido... Así es. Tenemos otra pregunta del Facebook, Yesenia Martínez. Dice, ¿los intereses de este préstamo reactiva serán considerados como gastos deducibles? ¿Cuál es su implicancia con la NIC 20? De hecho, pues, ¿no? Porque nosotros estamos en la parte de lo que en renta conocemos, ¿no? Los hechos generadores de la renta, ¿no? Y esto Reactiva Perú se ha hecho para planillas, se ha hecho para proveedores. Y justamente yo entiendo que eso es deducible del impuesto a la renta, ¿no? Dado que también vamos a demostrar con los comprobantes que se han pagado, pues, ¿no? Y lo más probatorio que tendría que ser aquí es los medios que hemos utilizado. Yo creo que las empresas todas tienen su trabajo con cuentas en los bancos y es un hecho de demostrar cómo es que se han cancelado, pues, ¿no? No así sería si no han utilizado medios de pago y sí sería, pues, un error fatal, pues, ¿no? Yo creo que sí, va por ese lado. Y mostrar también en el tiempo la oportunidad del pago a través de los proveedores. Claro, en el Igualmente, caso de las grandes empresas que pertenecen a grupos económicos, es decir, que tienen empresas vinculadas económicamente, de acuerdo con la ley del impuesto a la renta, sí van a tener limitaciones respecto a la deducibilidad de sus gastos, en el sentido que este año se aplica una norma o una regla de subcapitalización, es decir, todos los préstamos que vaya 3 veces su patrimonio y que tengan intereses, pues no van a ser deducibles, ¿no? Y lamentablemente la ley no ha señalado esa situación cuando debió hacerlo, ¿no? Entonces, claro, las grandes empresas, está bien, no hemos tenido pues la mayor cantidad de los préstamos, pero si son vinculadas van a tener, digamos, esa limitación, ¿no? claro. Sí, sí. A ver, Y yo creo que de ahí,
Sí, yo creo que ahí va a tener que ser también un pronunciamiento a la SUNAT, ¿no? Porque son hechos extraordinarios que no estaban contemplados en la ley también. Por más que quiera la SUNAT decir que eso es injusto, que no es aplicable de acuerdo a la situación, lo cierto es que la ley, digamos, de periodicidad anual tiene que cumplirse y cualquier cambio que se haga al respecto recién opera a partir del 1 de enero del siguiente año. O sea, en la práctica no se podría, ¿no? Claro, así es también. Pero... eso es más complicado. Ok, a ver, otra pregunta del Facebook. Dice Madeleine de la Breña, las empresas que destinan este fondo para cubrir otros gastos, ¿qué sanción tendrían? Bueno, la sanción ya está dada, ¿no? Lo que van a hacer es simplemente ir contra su patrimonio. Pues. No es que ya el Estado les quita la garantía. El Estado dice prácticamente, y dice el 100% de la garantía les quita, ¿no? Por haber entregado datos falsos. Y prácticamente toda la responsabilidad se lo pasa a ellos. Ya no tiene que ver nada el Estado con el tema de garantías ahí. Más bien yo sí estoy preocupado es en las garantías que tienen que ver ya con hechos que posiblemente se demuestre que no se puede hacer más, ¿no? Y hay que hacer el ajuste correspondiente. Pero ahí el tema que van a ser 3 meses para esperar todavía ya encontrar, pues, deudas que no se han ido pagando, ¿no? Pero sería a partir del año, pues, ¿no? Del cumplimiento del año para empezar a notar ya esos efectos de atraso, ¿no? De acuerdo. Otra pregunta del Facebook. Silvia Abarca. Entonces, ¿el gerente general tiene la responsabilidad con sus bienes en caso de quiebra? ¿Qué pasa si quiebra la empresa y ahí existe la deuda? En ese caso, pues, el gerente se fue y justamente él con todo su poder firmó, incluso el banco le ha hecho firmar, ¿no? Porque la ley también le ha pedido que haga una declaración, donde se hace responsable él mismo y hace una declaración pues, formal de los hechos, ¿no? Que frente a lo que se le está pidiendo, pues lo haya firmado, ¿no? Eso es una de las principales decisiones que se tomaron, pues, ¿no? Y de ahí entró COFIDE también le metió fuerza al hecho y le dijo, bueno, tú también, empresa del sistema financiero, también te haces responsable de los créditos también, ¿no? Pero yo creo que más allá de ese tema de responsabilidades de uno y de otro lado, yo creo que al final vamos a ver los efectos que podía pasar en términos de demostrar que realmente no se pueden pagar, ¿no? Sin ir al tema de la quiebra. Porque ya la quiebra manifestada de la forma como se está haciendo apenas se tiene reactivada Perú, pues estamos entrando a la lección que hemos aprendido durante la pandemia, ¿no? Que la viveza criolla no nos ha ayudado para nada, ¿no? Entonces, por eso es que hacer eso, ya pues vamos a tener un tema ya penal ahí, ¿no? Y yo creo que hasta patrimonial, ¿no? Porque ya no es que, o sea, tomas hoy día y mañana ya estás quebrando, pues no es, la cosa no es así, ¿no? Y no lo has utilizado para los propósitos que mandó esta ley, ¿no? No has pagado ni personal, no has pagado proveedores y te has declarado en quiebra, ¿no? No es así, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado no iría tal como lo más o menos lo pensamos, ¿no? Claro, pero no pensando mal, como estamos acostumbrados, sino, digamos, que efectivamente la empresa despidió a sus trabajadores y utilizó ese fondo para pagar, pues, a los, digamos, las indemnizaciones laborales, los alquileres que tenía pendiente, de repente algunos tributos, ¿no? Que vencieron. Acordémonos que lo que hizo SUNAT fue postergar la presentación de la declaración jurada del año anterior y también el IGE de muchos meses. Entonces todo eso se ha juntado pues, ahora a partir de julio, agosto, ¿no? En adelante. Entonces ahí había una deuda tributaria que pagar. Entonces parte de la deuda era para pagar proveedores, efectivamente, para pagar planillas, porque ha reducido su personal, me imagino, al mínimo, y ha pagado impuestos. Entonces, y luego, pues, no se dieron las condiciones del negocio y efectivamente no es viable. Entonces, deciden pues, cerrar, pero ya están en la quiebra, ¿no? O sea, si cierran, cerrarían con una deuda enorme, ¿no? Entonces, una posibilidad es recurrir a Indecopi, ¿no? Y declarar sin quiebra.
Entonces creo que por ahí tengo un poco la pregunta, ¿no? Claro, pero... De todas maneras tendría responsabilidad, ¿no es cierto? Claro, ya tendríamos que estar en el tema de la revisión del caso, pues, ¿no? Porque de repente es demostrable, ¿no? De la cantidad el monto del dinero que le dieron, pues no es suficiente para poder reactivarse, ¿no? Y también por ahí pueda darse, pero que ya sean montos tan importantes, ¿no? Como el caso de los 10 millones, y en los 10 millones yo me declaro, o sea, es algo que también no va, pues, ¿no? Tal vez sean unos 200.000, 150.000 por ahí, ¿no? Pero ya tener montos importantes, sí. ¿Qué pasa si el gerente general, es otra pregunta en Facebook, lo utilizó para gastos personales? Indudablemente ya, pues ya está dentro del problema, pues, ¿no? Ya le quitaron las garantías y lo que van a hacer es ejecutarlo a él, pues, ¿no? Porque ya no hay otro medio, pues la ley lo dice claramente. Y es más, no lo utilizó para los fines, ¿no? Justamente esa es la pregunta de mucha gente que tiene hoy en día la Reactiva Perú en las manos y no sabe qué hacer. Y hay algunos que ya se atrevieron, pues ¿qué me van a encontrar a mí? Ya estoy construyendo la casa, estoy construyendo otros ambientes, ¿no? Y en ese ambiente, pues puedo yo también, bueno, decir que hay un centro productivo, ¿no? Y que si no se da, pues ahí está la infraestructura. Pero bien claro lo dice y no se puede utilizar para temas de activo fijo, ¿no? Correcto. Entonces ahí quedaría ya un tema, digamos, de responsabilidad solidaria en primer lugar y puede ser hasta penal porque ya estaría mintiendo, ¿no? Hay una intencionalidad de desviar los fondos, ¿no? O sea, hacia otros fines, ¿no? O Así sea, es. se ha dejado de prestar a otras empresas para que pues sobrevivan y en este caso pues se está dando y evidenciando un mal uso, ¿no? Así es. De repente quizás ahí entrarían a tallar los peritos, ¿no? Los peritos Así contables, es. porque en algún momento esto iría al Poder Judicial, Así ¿no? es. Sí. Bueno, creo que ya hemos avanzado, ya quedando pues el tiempo, estamos al límite. Me gustaría que nos puedas dar unas palabras finales para despedirnos de todos los colegas que están apreciando esta excelente exposición. Bueno, en primera instancia agradecer a la Junta de Decanos que me ha dado la oportunidad de expresar mis apreciaciones desde el punto de vista de este tema y por otro lado, pues dejar siempre la sensación de que nos queda mucho que recorrer todavía en este tema de Reactiva Perú. Y por otro lado, también invitar a mucha gente pues que sigan los protocolos de seguirse cuidando para seguir manteniéndonos en este punto de comunicación, ¿no? Es más, un abrazo para todos los colegas que por este medio podemos abrazarnos por el día, pues nuestro día del contador, ¿no? Y felicitar a todos los que hicieron posible esta transmisión y no me queda más que agradecerles y si tengo otra oportunidad que estar con ustedes, pues lo haría de manera muy sencilla, muy humilde y con las condiciones que tengo para poder seguir entregando conocimiento y de repente también ayudando a salir adelante en este momento de crisis también, ¿no? Yo te agradezco también a ti, mi estimado Jorge, y a todos los decanos y a todos los miembros de la orden. ¿Ya? Muchas gracias, Nadia. Bueno, fue el colega presidente de la Comisión Técnica Nacional de, de Administración y Finanzas de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, el colega Rolando de la Cruz Asmats, especialista en estos temas, y bueno, anunciarles que más adelante la Junta va a ir presentando una serie de temáticas a lo largo de todo el año. Digamos, en este caso van a estar liderados por los presidentes de cada una de las comisiones técnicas nacionales, van a presentar temas relacionados a sus áreas y luego ya vamos a anunciar algunas situaciones especiales que tengan a bien trabajar.